Algunas personas tienen a Jesús como un mero amuleto, admiran aspectos de su vida, pero de ahí a seguirle, amarle, obedecerle, están muy lejos, y adorarle menos todavía. Jesús se rodeó de gente insignificante. La imagen que queda en la mente de muchas personas es alguien que es azotado, escupido, burlado, con una corona de espinas que no inspira mucho respeto. Es la idea del derrotado. Las mentes más avanzadas de nuestros días están afanados buscando agua en Marte y en Plutón, porque están seguros de que la vida surgió por casualidad. Y ellos se llaman científicos. Lo único que ellos no pueden probar lo que ellos dicen, más usan una jerga científica y con un aire de sobre lo todo convencen a los demás. Y han avanzado tanto que se han convertido a sí mismos en sus propios criterios de la nueva moral, y ellos dicen que la eutanasia, el aborto, el poliamor, el cambio de sexo y la homosexualidad son correctos. Son expertos en la determinación independiente del bien y del mal, y algunos le hacen espacio incluso a la religión, una religión hecha a su gusto, a su medida. Pero nos podemos preguntar, ¿hacia dónde se dirige la historia realmente? ¿Hacia dónde se dirige la historia? Nosotros podemos decir que la historia se dirige al momento en el que Jesús hará la pregunta que mi hermano me hacía a mí: ¿quién es el que manda ahora? La historia llegará al momento cuando los hombres tendrán que reconocer a Jesucristo como el Señor. En su paciencia, mi hermano me dejaba hacerle cosas, y Jesús en su paciencia se ha dejado golpear y aún blasfemar. Dice primera de Pedro 2:23, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Isaías 53, ese famoso texto mesiánico, dice que él fue oprimido, versículo 7, oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Y hacia dónde se dirige la historia? Las personas malinterpretan el silencio de Dios. Yo puedo blasfemar a Dios y no me pasa nada. Y las personas confunden el silencio de Dios. Creen que las cosas seguirán como están. Y los hombres viven ignorando a Jesús. Otros lo menosprecian o le aborrecen. Dice el Salmo 2 en el versículo 1: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego dice: el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista aquí? Estaba profetizando en una época en que los príncipes de este mundo iban a pensar que Jesús no era más que un derrotado. El Mesías no es más que un derrotado. Y los hombres, la idea que van a tener es: quitémonos esas amarras de Jesús. Vamos a tener vidas independientes de Jesús. Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y el Señor responde con una gran carcajada. Cuando hay peligro, las personas no se ríen. Si hay un peligro, las personas se ponen muy serias. Dios no está viendo ningún peligro. Las amenazas de los hombres le tienen sin cuidado, y por eso se ríe. Y dice luego el versículo 5: luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra.
Y ese rey, ese ungido, dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Y qué dice? Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. O sea, dicen, los hombres pueden pretender librarse de Jesús y del señorío de Jesús, pero tarde o temprano el Señor dominará a todo el mundo. Y los bienaventurados son los que se refugian en Él. Honren al Hijo, honrenlo desde ahora. La única opción de los hombres es postrarse ante el Hijo y adorar. De manera que quien no quiera el jaquemate divino del juicio de Dios, tiene que reconocer la autoridad de Jesús. ¿Quién es el que manda? En aquel día, ¿quién es el que manda? Será la pregunta. Y nosotros con el brazo, tú, Señor. Todo el mundo reconocerá que Jesús es el Señor. Filipenses 2:9, ¿no? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. En Él. Él pudo haber dicho, tenemos redención mediante su sangre, pero no, dijo, en Él tenemos redención mediante su sangre. Él quiere que sepamos que es en Jesús, en base a Jesús, unidos a Jesús. Regeneración, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Justificación, Romanos 8:1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él está el perdón de nuestros pecados. Filipenses 3:8-9, Pablo hablando de su pedigrí, cómo él veía las cosas antes de venir a Jesús, cómo ve las cosas luego de estar en Jesús. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pero una vez más, ser hallado en Él. Él dice, es en Él, es arropado de su justicia, no de la mía. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y el versículo 7 hace referencia al perdón de los pecados, que es lo que hace el Espíritu en la justificación, perdonarnos. 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Y 2 Corintios 5:21, un texto que no puede quedarse fuera al hablar de la justificación. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él, en Él. Adopción. Porque Dios puede salvarnos y no tiene que hacernos sus hijos. Nosotros seríamos los siervos y los esclavos más felices de la bolita del mundo. Porque por eso es que Cristo presenta al hijo pródigo, luego diciendo, hazme como uno de tus jornaleros, y para mí eso estaría suficiente. Pero no dice, vengan, vístale, póngale el anillo, ropa nueva, vamos a hacer fiesta. Mi hijo perdido era y ahora ha sido encontrado, muerto y vive. Mi hijo. Dios nos hace sus hijos. Estoy seguro que si nosotros hacemos un paseo por California hoy en día, la última vez que fui a California me impactó ver
tantas personas dependientes de drogas en las calles, viviendo en las calles. Un hombre con un niño pequeño y un letrero que decía: yo tengo SIDA y también mi hijo. Y uno se pregunta, ¿nos moveríamos nosotros a ir a una de estas personas y decir: mira, yo quiero adoptarte para que tú seas uno de mis hijos? Legalmente vamos a hacer todo el papeleo que haya que hacer para que de ahora en adelante usted sea uno de mis hijos. Porque a veces nosotros vemos la adopción como algo muy romántico, vemos a un niño hermoso, y este sí, este no, ¿qué tú crees? Y escogemos hasta los padres, ¿de dónde vienen? De este país, oh, qué bien. Pero Dios, de esa masa de pecadores, nos escogió y nos hace sus hijos. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Adoptados por Dios, hijos de Dios, hermanos de Cristo en virtud de esa adopción y coherederos con Él, legítimos herederos. Hermanos, coherederos. Ustedes saben la cantidad de pleitos y líos que hay en familias, a veces cuando hay una herencia, y aquellos son hijos de padre y madre, pero aquel nada más es de padre, y entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo dividimos? Unos líos tremendos. Bueno, nosotros no éramos nada de Jesús. Nos adoptan, y no solamente que nos da un pequeño porcentaje, somos coherederos con Cristo. Santificación. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el plan de Dios es hacernos semejantes a Jesús. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 17:19, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pablo dice en 1 Corintios 1 que Jesús fue hecho santificación por nosotros. De manera que la santidad, aún la santidad, se deriva de Jesús. El vigor de nuestra santificación procede de Él. Él nos fortalece para poder morir al pecado y cultivar las virtudes que nos hacen semejantes a Él. Por eso Pablo habla en Gálatas 2:20 de que para Él vivir es Cristo, es su nueva vida en Cristo. Colosenses 3, del 1 al 5, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tú puedes decir, wow, ¿qué significará todo eso? Yo creo que tiene un significado muy profundo. Pero algo que queda evidente es que no eres tú la gran cosa. No es mucho de ti que se debe ver en tu vida, es mucho de Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Por eso entonces dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Tiene que haber una consecuencia práctica de estar unidos a Jesucristo. 1 Corintios 1:2, hemos sido santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:11, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesús. Romanos 6:11, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pero también nuestra perseverancia, nuestra preservación está en Cristo.
Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos de Jesús. Romanos 8:38 y 39, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preservados en Cristo Jesús. Estamos en Él, nuestra unión con Él es nuestra garantía de que llegaremos al final. Una vez unidos a Jesús, siempre nos sostendrá y nunca nos dejará. Nuestras bendiciones en Cristo Jesús siempre serán nuestras. De manera que podemos ver a nuestra iglesia y decir, ¡oh, qué lucha! Y predicamos una cosa y bueno, hay que volver a predicar otra vez. Y la hermanita fulana salió otra vez con aquello. Y el hermano y lucha, que lucha. Pero ¿saben qué? Si son de Cristo, llegarán. Si son de Cristo, serán transformados. Si son de Cristo, Él completará la obra, Filipenses 1:6. Y el que comenzó la obra la terminará. Y eso nos lleva a la glorificación. Dice 1 Corintios 15:22, porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea que vimos un resumen de la historia de la redención, pero también un resumen de la doctrina de la redención. Y yo pregunto, ¿nos convence esa historia y esta doctrina de la centralidad de Cristo y de su obra en la vida de los hijos de Dios? No es más que evidente que nuestros himnos deben estar dirigidos para la alabanza de la segunda persona de la Trinidad. No es más que evidente que el pueblo de Dios tiene sobradas razones para adorar a Cristo cada vez que se reúne y que se concentre en Él, y que nadie se robe esa gloria. Tener a Cristo como el objeto de nuestro estudio, de nuestra reflexión, de nuestra meditación, es lo correcto. No hay mejor tema para el uso de nuestras mentes, pero esa actividad no debe quedarse allí, porque la teología tiene que convertirse en doxología, como oíamos a Lawson decirnos en el día de ayer. Por eso es que Pablo no puede contenerse y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios en sí mismo es digno de alabanza y adoración, la gloria intrínseca de la que escuchábamos en el día de ayer. Pero también su pueblo medita y reflexiona en lo que Dios ha hecho. Y dice Pablo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso es suficiente razón para que cada vez que vayamos a la casa de Dios, vayamos con el corazón preparado para rendirle honor y gloria al que lo merece. Dice un autor: el resultado más sorprendente de nuestra unión con el Cristo encarnado es que participamos en su unión con su Padre a través del poder del Espíritu, la más íntima de todas las uniones. Vuelvo y repito, por si tú no lo captaste, porque yo mismo tuve que leerlo varias veces. El resultado más sorprendente de nuestra unión con el Cristo encarnado es que participamos en su unión con su Padre a través del poder del Espíritu, la más íntima de todas las uniones, como si estuviéramos participando en la Trinidad. No nos hacemos dioses,
pero Dios nos lleva a una relación íntima con Él. Y por eso vemos a Cristo hablar en el Evangelio de Juan, como Él viene y hace morada en nosotros. Dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Y luego envía su Espíritu. ¡Wow! ¿Qué más queremos? Por eso la adoración tiene que estar centrada en Jesús, en el Cordero de Dios. Tiene que ser cristocéntrica. Y la predicación tiene que tener como centro en su tema Cristo y este crucificado. Si ese era el tema del apóstol Pablo para predicar, tiene que ser el tema de todo lo que hacemos en nuestra adoración. Porque tener a Cristo es estar completos en Él. Colosenses 2:10, eso es lo que dice. Me encanta cómo el Señor habla con Marta. ¿No recuerdan aquel texto cuando, Señor, dile a mi hermana que me sirva? Dice, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oh, hermanos, qué privilegio de poder nosotros sentarnos a los pies de Cristo cada domingo y aún en comunión con Él. Por eso Romanos 11:36 que estudiábamos anoche, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre, amén. Eso es lo lógico. Y es por todo esto que cuando llegamos al final de la historia, cuando contemplamos lo que su pueblo hará por toda la eternidad, lo que encontramos es a millones de millones postrados ante el Cordero, adorando y arrojando todas sus coronas a sus pies. Porque eso es lo justo, eso es lo lógico, eso es lo correcto. La gloria no es nuestra y Cristo nos dará coronas, pero nosotros se las arrojaremos a sus pies. Él merece y solo Él merece toda la gloria. Amén. Y es lo que debe ocurrir en nuestras vidas y en los servicios de adoración. Jesús es la razón de nuestra existencia. Por Él vivimos y por Él estamos salvos. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1. El universo que nuestro Señor hizo es impresionante. Impresionante. Poder observar por un telescopio las cosas que hay allá afuera. Solo ver nuestra galaxia, la Vía Láctea, es impresionante en una noche estrellada. O tomar un microscopio y ver las cosas que puede haber, pequeñitas, que Él también las ha hecho, con un detalle que es impresionante. Recuerdo haber estado en un acuario y tenían colocado un microscopio en un lugar, en un envase, un recipiente como de este tamañito, bien pequeñito. Y luego proyectaban en la pantalla qué era lo que estaba viendo. O sea, uno veía a simple vista y no veía nada. Pero cuando se veía en la pantalla qué era lo que estaba enfocando el microscopio, había un pequeño camaroncito en una pequeña plantita que no era observable a simple vista. Y me recordé de unas palabras que escuchaba John Piper decir: ¿y para qué Dios hizo eso? Si nosotros ni siquiera lo podemos ver. Por miles de años el hombre no lo podía ver. No tenía cómo. Para su propio deleite y su gloria. Y luego nos permite ver un pequeño destello de esa cosa para que nosotros sencillamente digamos: oh Señor, qué sabiduría. ¡Qué sabiduría! Y si eso es hablando solamente de la creación, ¿qué será lo que debe ser la reacción de nuestro corazón al hablar de redención? Si la creación es impresionante, su obra de redención es para dejarnos con la boca abierta. El Jesús que hizo todo el universo tan impresionante nos ha hecho criaturas impresionantes para su gloria. Nos redime para que vivamos para Él, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice Juan 17:5: y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti
con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Hubo un momento cuando el mundo, ese mundo tan vasto, ese universo que nosotros vemos tan vasto, no existía. Y ya Jesús tenía una gloria intrínseca en ese momento. Padre, glorifícame otra vez como estaba esa gloria. Y tu mente trata de imaginarse. El mundo ni existía. Y ese es mi Jesús. Wow. Entonces Pablo destaca la grandeza de Jesús. Dice que Él debe tener toda primacía en la iglesia y en el universo. Y dice Pablo, porque Cristo es el todo. El todo. Y Efesios 1:22 dice, todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús es nuestro todo. Él es el todo de todo. De manera que si Cristo no es el centro de tu vida personal, si Cristo no es el centro de nuestra vida como iglesia, algo no está bien. Cristo tiene que ser el centro. Por eso el apóstol Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo. Nuestra vida debe girar alrededor de la persona de Jesús. A Él le debemos nuestra existencia y nuestra existencia espiritual. Él debe ser el centro de la vida eclesiástica. Cristo es la cabeza. Cristo da las directrices. En su iglesia debe hacerse lo que Él dice. Dependemos de nuestra unión con Él. Él por eso debe ser el centro de nuestro mensaje. Si el predicador no predica a Cristo, vete de esa iglesia. Y nuestras oraciones solo tienen validez en Cristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Y Cristo, Pablo dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. De manera que no es lo correcto cantar solo en Jesús. Espero yo. Él es mi luz, fuerza, canción. La roca es piedra angular. Lo cantamos con razón. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque nosotros tengamos la ambición de Pablo, cuando él decía, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Napoleón llegó a decir una vez, si Sócrates entrara en este salón, todos nos levantaríamos y le honraríamos. Pero si Jesucristo entrara en el salón, caeríamos en nuestras rodillas y le adoraríamos. Wow. ¿Cómo te preparas tú para adorar a Jesús? ¿Qué tan privilegiado ves el que tú tengas oportunidades de reunirte con su pueblo para adorar su nombre? Hay lugares que tienen que reunirse a escondidas, porque sus vidas corren peligro al adorar a Jesús. Y nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad para cantar. Hay lugares donde los hermanos no pueden cantar, porque eso sería una denuncia de sí mismo. Lo descubren, se lo llevan preso. Pero tú tienes libertad para cantar. ¿Tú cantas o tú haces murmullo? Porque Cristo no merece murmullos. Cristo merece alabanza de todo el corazón. Amén. Dice una canción, desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio
la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. A Él debe ser toda la gloria. Por eso hay varias porciones de doxología en el Nuevo Testamento que son lo correcto, son la respuesta correcta al entendimiento de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Primera de Pedro 4:11. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas 25. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que leíamos en el Salmo 2: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Gloriémonos en Jesucristo, descansemos en Jesucristo, alabemos a Jesucristo. Toda la historia se dirige a ese momento que yo les decía al principio. ¿Quién es el que manda? Señor, tú eres el que manda. Y nosotros nos postraremos gustosamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y alabaremos al Cordero por toda la eternidad. Pero si tú no crees en Jesús, también lo harás, aunque sea en contra de tu voluntad. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará. Llegará el momento cuando los hombres no quieren postrar sus rodillas, no quieren inclinarse ante el Cordero, pero todos se doblarán, todos adorarán. Pero ¿cómo termina la adoración celestial? ¿Por qué Cristo es el objeto de nuestra adoración ahora? Porque lo será también por toda la eternidad. Y miré, hermanos, cuando nosotros lleguemos a la gloria, en el momento que ocurra esa glorificación en nosotros, nuestras mentes serán glorificadas. Será el momento en que tengamos el entendimiento más claro acerca de quién es Jesucristo y del significado de su obra y quiénes somos nosotros. Será el momento en que más conscientes estaremos de nuestra indignidad y de la dignidad del Cordero. Y dice Juan en Apocalipsis que le ocurrirá en los santos cuando tengan el mejor entendimiento. Lo que ocurrirá es: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y en el capítulo 7, versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso será cuando estemos más conscientes de quién Él es y de lo que ha hecho y quiénes somos. Oh, hermanos, no deberíamos comenzar ahora. No deberíamos comenzar a practicar ahora y empezar a adquirir conciencia del Cristo que nosotros venimos a adorar cada vez que nos reunimos. Debemos orar y prepararnos para venir a la casa del Señor. Señor, hazme consciente. Trae en mí, aunque sea un 5% del entendimiento que yo tendré cuando tenga mi mente glorificada, para adorarte como tú mereces en la hermosura de tu santidad. Adoración dirigida al Cordero. Si tuviéramos más conscientes de a quién adoramos, ¿podríamos seguir llegando tarde a los servicios de adoración? Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que a veces no dormimos bien
nos enfermamos, nos cansamos. Dios lo sabe. Pero yo creo que podemos hacer esfuerzo para no dormirnos en los cultos. Yo creo que podemos hacer esfuerzo para, sabiendo que somos polvo, no acostarnos tan tarde los sábados en la noche. Y dejar de estar viendo películas de horror. Para que duermas bien. Y vaya descansado a la casa del Señor a prestar atención a la palabra de Dios y a adorar al Señor que te salvó y que te redimió. Oh, que el Señor nos ayude a darle gloria al Cordero. Él es el objeto de nuestra adoración. Hazlo ahora voluntariamente. Rinde tu vida a Jesús. Porque si no, tarde o temprano, lo harás cuando Él pregunte: ¿quién manda ahora? Jesús es el Señor. Padre, te damos muchas gracias. Infinitas gracias por tu redención. Oh Dios, qué privilegio tenemos de estar en Cristo Jesús. Qué historia, qué drama de redención. ¿A quién se le pudiera haber ocurrido una historia así? Padre, queremos que perdones nuestros pecados cuando no hemos atribuido a tu Hijo todo honor y toda gloria en nuestras vidas, y cuando hemos adorado su nombre en tu casa de una manera indigna. Lávanos en la sangre de Jesús y permítanos tener nuevas determinaciones para hacerlo mejor. Queremos ser mejores adoradores de Jesucristo. Queremos ser iglesias que honren a Jesús como Él debe. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos ha dado estos días y por traer estos pensamientos a nuestros corazones. A Cristo y solo a Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén.